activa que notificó la AFIP a más de 1 millón de monotributistas, así que vamos a analizar bien cómo sigue esto y qué se puede hacer por parte de los contribuyentes. También vamos a estar analizando, atención, que hay morosidad en el tema servicios públicos, luz, gas, agua, se disparó fuerte la morosidad y la discusión por las tarifas de celulares y televisión por cable e internet, que es una discusión muy fuerte que se está dando en este momento. Pero vamos a arrancar con esto. Contagios, vacunación masiva y campaña electoral. Ahora, que las restricciones las impongan los gobernadores es la pregunta, porque uno ve que el presidente, ahora que efectivamente están llegando muy masivamente a la Argentina las distintas vacunas y que se ha acelerado, sobre todo en los últimos días, el ritmo de vacunación. Por primera vez se superó este fin de semana las 350.000 dosis diarias aplicadas, un ritmo muy fuerte de vacunación que le permite efectivamente al gobierno, ahora van a escuchar las proyecciones de Glance, teniendo en cuenta el stock grande de vacunas que hay y que se sigue acumulando porque siguen llegando vacunas, le permite al gobierno tal vez estar vacunando 8 o 9 millones de personas por mes y completar en los próximos 2 meses un objetivo de vacunación muy fuerte. Es decir, en los próximos 2 meses se va a vacunar más gente de lo que se vacunó hasta ahora desde inicio de año en la Argentina. Es decir, en 2 meses se va a acelerar muy fuertemente la vacunación. Bueno, el presidente, que está en medio, obviamente, de la campaña electoral y la carrera para las elecciones de este año en septiembre y en noviembre, parece ahora correrse del tema de las restricciones, algo que le ha generado un enorme costo político durante todo este tiempo. De hecho, ahora vamos a contar, el oficialismo tiene una ley parada en el Congreso porque no consigue el número, la ley marco para la aplicación de restricciones, y está en un momento en el cual está planteando, bueno, que cada gobernador decida lo que tiene que hacer según la situación de sus provincias. Por eso, atención, vamos a ver los últimos números. Están mostrando una baja en Ciudad de Buenos Aires marcada y también en el Gran Buenos Aires, en todo el AMBA, y una estabilización de casos en el resto del país, pero atención, con provincias que están en situación crítica, entre las más grandes, sin duda, lo que está sucediendo en Córdoba con Schiaretti, con Perotti en Santa Fe, 2 gobernadores que están en un momento donde, atención, que Schiaretti ya en estos 14 días está aplicando restricciones más fuertes, pero Perotti en algún momento tal vez también tenga que aplicarlas. Atención que hoy va a haber novedades. Y plantea Alberto Fernández, bueno, yo el viernes que vence el DNU vigente con las restricciones después de esta fase 1 del fin de semana, sábado y domingo. Ahora vamos a contar cómo sigue esto a partir del sábado próximo. Hay una discusión que se hace los fines de semana, pero de alguna manera Alberto Fernández va a escribir un decreto muy similar, un DNU muy similar al que está vigente, lo va a prorrogar y en todo caso que cada gobernador decida si tiene que aplicar restricciones más fuertes y que sea a cargo del costo político que eso supone. Sigue habiendo una discusión con Larreta por el tema presencialidad de las clases. Larreta a partir de hoy sigue con el mismo régimen, lo mismo que la semana pasada. Presencialidad en la primaria, régimen mixto en la secundaria. Y Kicillof, que ha dicho que todavía no hay posibilidad de la presencialidad de las clases. Vamos a ver, se le plantea a Kicillof, obviamente, el dilema de qué hacer a partir del lunes próximo. Hay también un tema político fuerte que está presionando al gobernador con este tema. Pero el presidente dice, bueno, en este momento me pongo en todo caso a la cabeza de la vacunación, ahora que efectivamente hay vacunas y que el costo político de las restricciones con el tema de contagio lo pague cada una de las jurisdicciones. En este contexto, quería mostrarles esto, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema de vacunación con Glance, el tema de contagios y también de cómo siguen las restricciones en Ciudad, en Gran Buenos Aires y en particular, atención, Córdoba y Santa Fe. Pero en este contexto, evidentemente el gobierno prefiere, se ha hablado mucho del tema de que es necesario un anclaje de expectativas económicas, lo hemos dicho acá, atención que la situación ahora está medianamente estabilizada, pero que cuando se acerquen las elecciones va a empezar fuerte la puja
por la dolarización, y el Banco Central todos los dólares que ahora acumuló en los últimos meses tal vez los tenga que poner en juego para evitar un salto de los dólares alternativos y la brecha cambiaria. De hecho, por eso el Banco Central venía acumulando tan fuerte dólares, porque está preparándose para la dolarización típica en los escenarios electorales de la Argentina. Y el propio Martín Guzmán planteaba que es necesario, pese a que este es un año electoral, cerrar cuanto antes un acuerdo con el fondo para anclar las expectativas económicas, que la pulseada no está ganada y que para no tener un accidente, una nueva crisis, era necesario anclar las expectativas económicas. Pero parece prevalecer la idea que hay en el gobierno de que ahora hay que anclar las expectativas electorales. Es decir, que el gobierno ve las encuestas, ve lo que sucedió con el tsunami de la pandemia y el derrumbe de la actividad económica, ve también la caída que sufrió la imagen del presidente, del gobierno, y empieza a plantear que es momento de anclar las expectativas electorales, es decir, terminar con el ajuste que llevaba adelante Guzmán y la idea esta de que se pueda hacer en plena campaña electoral un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Repasemos rápidamente los deberes de Guzmán, que llegaron hasta acá. El fuerte ajuste fiscal, el déficit de 0,2% del PBI en el primer cuatrimestre, como venimos contando, el año pasado hubo 6,5% de déficit fiscal, en los primeros 4 meses del año solo hubo 0,2%. En los primeros 4 o 5 meses del año pasado ya había 3,5% del PBI de déficit fiscal. Guzmán ha hecho un fuerte ajuste fiscal, de hecho eso le da margen al gobierno porque el déficit para este año era de 4,5% del PBI, primeros 4 meses solo 0,2% de déficit fiscal, básicamente por el tope muy fuerte a las jubilaciones, al gasto previsional, al gasto social con la UH y a los salarios públicos, todos perdiendo fuertemente frente a la inflación, y eso más el aumento de la recaudación le ha permitido al gobierno cerrar rápidamente el déficit fiscal, la brecha fiscal. Al mismo tiempo un ajuste monetario, es decir, Miguel Pelle, que también está con una política muy conservadora desde el Banco Central, retirando pesos de la economía para garantizar la estabilidad cambiaria. El Banco Central acumulando fuertemente reservas, ya tiene 7.500 millones de dólares de reservas netas disponibles, recuperó en estos últimos 3 meses más de todo lo que había perdido entre agosto y octubre del año pasado, que había perdido más de 5.000 millones de dólares. Bueno, compró más de 6.000 millones de dólares en el mercado cambiario en los últimos 3 meses y la idea tenía Guzmán de cerrar cuanto antes un acuerdo con el fondo, con el Club de París, para mostrar que están ancladas las expectativas económicas. Esto cambió totalmente. Ahora, dicen en el gobierno, hay que anclar las expectativas electorales y esto ha dejado, si se quiere, a Martín Guzmán con la idea archivada de que podía seguir en el camino que estaba hasta ahora, ¿no? Y están prevaleciendo Cristina, Kicillof, pero también el propio Alberto Fernández, que considera que ahora es el momento de avanzar en otro sentido totalmente distinto al que se hizo en los primeros 4 o 5 meses del año. Y fundamentalmente lo que están planteando es un aumento fuerte del gasto público, con, ahora vamos a contar, distintos planes compensatorios, la próxima placa, de la licuación de salarios y de gasto social y de jubilados que se ha producido, pero fundamentalmente esto, ¿no? Es el plan vacunas más apertura de las actividades económicas. Es decir, hasta acá se llegó con el costo político por parte del Gobierno Nacional de pagar costo político cada vez que hay que anunciar restricciones y demás, ahora que lo anuncien los gobernadores, porque ahora el Gobierno Nacional lo que tiene para poner sobre la mesa es vacunas, ahora sí, una gran cantidad de vacunas disponibles, más las aperturas económicas que cada gobernador decida. En principio, área metropolitana, atención que la situación con la restricción fuerte que hubo de 9 días muestra un descenso de casos todavía elevado, pero está la idea de continuar con el régimen de semiapertura actual, no volver ni por casualidad a una fase 1 generalizada. Más pesos en la calle, más gasto público, más crédito, es decir, empezar a aflojar el torniquete fiscal, más obra pública, que viene muy fuerte en el año electoral y que se va a reforzar. Dólar electoral para desacelerar la inflación, es decir, el dólar corriendo muy atrás de la inflación, prácticamente el dólar oficial planchado, a ver si se desacelera en algún momento la inflación, que ya en mayo y junio está en el 50% anual. Más controles de precio para mostrarse activos con el tema de los precios de algunos sectores, el tema de carnes, frutas y verduras, y el acuerdo con el Fondo Monetario para después de la elección.
Y muchos se preguntan si no se pierde una oportunidad para cerrar en los próximos meses con el fondo, más allá de los problemas políticos que esto significa, porque, y era un poco el planteo de Guzmán, que decía, ojo que este es el momento ideal para cerrar, porque estamos en medio de la pandemia, Argentina en este momento está en el epicentro de la segunda ola, todo el mundo está viendo que el país está siendo golpeado en este momento más que nunca, y eso le daba argumentos a Guzmán para negociar rápidamente no solamente el acuerdo con el fondo, sino alguna asistencia adicional de los organismos internacionales. Si eso se patea para después las elecciones, se deja para inicio de 2022, bueno, tal vez el escenario sea distinto. Si la pandemia queda atrás por la vacunación en el mundo, no solamente en la Argentina, y además todo lo que podía mostrar Guzmán de haber hecho los deberes hasta ahora en los primeros 4 o 5 meses del año, es decir, un déficit fiscal que se había achicado fuertemente, reservas importantes, prudencia monetaria y demás, y todo eso se empieza a desdibujar, porque obviamente los números que va a poder mostrarle Guzmán al FMI en los próximos meses no van a ser, desde el punto de vista de lo que pretende el FMI, los que podía mostrar en este momento, o los que ha mostrado con el ajuste muy fuerte que aplicó en los primeros 4 o 5 meses del año. Tenemos la posibilidad de hablar con Federico Aurelio. Gracias, Federico, por atendernos, muy amable. Ahora quiero contar, porque Federico está editando un libro en homenaje a su padre, a Julio Aurelio, uno de los encuestadores y sociólogos más reconocidos en el ambiente político, porque durante muchas décadas cubrió efectivamente elecciones y innovó completamente el tema de sondeos electorales. Ahora voy a preguntarle a Federico de qué viene un poco ese libro en homenaje a su padre. Pero, Federico, me interesaba hablar con vos esto, ¿no? De cómo han cambiado la perspectiva totalmente por parte del gobierno, sobre todo porque yo vi, y ahora si podemos vamos a mostrar, algunas encuestas, algunos sondeos que muestran, vos estuviste monitoreando eso, que efectivamente el gobierno ha tenido un desgaste político enorme en los últimos años, en el último año con la pandemia, como ha ocurrido en la mayoría de los gobiernos del mundo, y que se ha recluido en su núcleo duro de adherentes y que ahora necesita empezar a abrir un poco las adhesiones de cara a una elección muy importante este año. Federico, gracias de nuevo por atendernos. Bueno, ¿qué perspectiva estás viendo respecto a esto? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, la valoración de la gestión del gobierno va por un camino y la valoración de la situación económica está yendo por otro camino, ¿no? Y no solamente en esta gestión, en la de Fernández, sino también viene sucediendo en las gestiones anteriores. Es decir, que la valoración de todo lo económico está muy mal. 3 de cada 4 argentinos consideran que la situación económica del país está mal o muy mal. Y para peor, la expectativa de la situación económica también es más pesimista que optimista. Lo cual eso no significa que en todos los argentinos esté afectando el acompañamiento de la gestión de gobierno. Ustedes están ahí visualizando los datos de nuestra última encuesta nacional, en la cual el acompañamiento al gobierno es casi de 44% de los argentinos, sustentado principalmente por una parte muy importante de ese 48% de argentinos que lo votaron. Es decir, que la gran parte de los argentinos que votaron a Alberto Fernández siguen dándole un compás de espera, consideran que no se ha sucedido el tiempo suficiente como para dejar de acompañarlo, siguen teniendo confianza en que los problemas se van a ir resolviendo y por eso tiene esta valoración. Como vos contabas, claramente es una valoración menor que la que tuvo durante los primeros meses de la pandemia. Ahí recordemos que llegó a tener 80 puntos de acompañamiento por parte de la sociedad argentina. Son valores los actuales menores con los que había iniciado la gestión, pero igual teniendo en cuenta la dimensión y la gravedad de los problemas que transitan el conjunto de argentinos en su día a día, no es menor tener casi 44 puntos de acompañamiento. Con lo cual, por un lado está los factores que hacen el acompañamiento o no a la gestión de gobierno y por otro lado está la valoración que hacen los argentinos de sus problemas del día a día, que son valorados realmente de manera muy grave, con una gran afectación a los argentinos en el día a día y
para peor, con poca expectativa en el corto plazo de que eso se vaya solucionando. Federico, mira, quería ver justamente este tema de la evaluación económica, ¿no? Porque obviamente nadie mejora su evaluación económica con un ajuste fiscal, más allá de que nosotros venimos contando, era necesario y es necesario. Argentina no es Estados Unidos, que puede darse el lujo en medio de una salida muy fuerte que está teniendo la economía norteamericana de la pandemia, puede darse el lujo encima de seguir expandiendo el gasto público y de seguir financiándolo, en el caso de Estados Unidos, con endeudamiento, en el caso de la Argentina, con emisión monetaria, porque eso puede significar en algún momento que haya una crisis cambiaria adicional, y obviamente lo peor que le puede pasar a cualquier gobierno, más allá de la inflación y todo lo que está sucediendo, es que se le dispare el dólar en la previa de las elecciones. Pero la evaluación económica es muy, pero muy negativa, ¿no? A ver, evaluación de la situación económica del país. 51, 52% muy mala, 20,6% mala. Es decir, hay más de un 70% de los argentinos que consideran que la situación es entre mala y muy mala, y solamente un 15%, un 22% que considera que es buena, muy buena. Me imagino que acá está el núcleo duro del votante del kirchnerismo y del oficialismo. No sé si también es muy mala, y eso es muy preocupante en términos de cómo se sale de una crisis. Las expectativas, es decir, la visión que tiene la sociedad sobre lo que puede venir después, hacia adelante, si la situación va a estar mejor o peor. Eso lo podemos ver en la otra placa, donde efectivamente le preguntan a la gente expectativa de la situación económica del país. Fíjense, también entre peor y mucho peor está casi el 58% de los encuestados, y la verdad que es difícil estar entre peor y mucho peor de lo muy mal que estamos ahora, ¿no? Vos decís, ¿esto se puede revertir de qué manera en los próximos meses? Bueno, en los próximos meses, como vos estabas planteando, el gobierno está viendo sus dos grandes desafíos, ¿no? Está el tema de la pandemia, para ver con la aplicación de las vacunas que se están comprando, cómo mejora la situación de la pandemia, pero después, presumiendo de que a partir de la aplicación de las vacunas va a mejorar la situación de la pandemia, se viene el gran desafío para los argentinos en general, y por supuesto donde se le va a asignar la mayor responsabilidad al gobierno nacional, que no es un desafío nuevo, es el principal motivo por el cual los que votaron al Frente de Todos te decían, lo votamos pensando principalmente en la situación económica. La situación económica durante esta gestión no solamente no mejoró, sino que se empeoró, entre otras cosas, por la pandemia. Y no es como la pandemia, que hay una vacuna que te soluciona el problema. Acá hay graves problemas estructurales económicos en la Argentina que hacen que hace décadas que transitemos crisis y crisis económicas. Entonces, ¿qué es el factor que puede mejorar la valoración o el humor de los argentinos con la situación de gobierno? Dejar de perder poder adquisitivo en primer lugar, es decir, que la inflación no aumente más que los sueldos. En segundo lugar, va a hacer que eso se sostenga en el tiempo, es decir, que no solamente los sueldos se actualicen similar a la inflación, sino que empiecen a recuperar parte de lo que fueron perdiendo durante los meses previos y en realidad durante los años anteriores. Fundamentalmente, las dos grandes demandas de los factores económicos que tiene hoy el gobierno está vinculado al poder adquisitivo y a la situación del empleo, porque el empleo, como todos sabemos, ya venía bastante golpeado y se deterioró bastante más con todos los problemas de las restricciones de la pandemia. Ahora, Federico, vos sabés que un poco es esa la discusión también dentro del gobierno con el ala económica y Guzmán, ¿no? El planteo de Cristina, de Kicillof, y creo que ahora también del propio Alberto Fernández, hay que empezar a compensar la pérdida de poder adquisitivo de ingresos reales muy fuerte que han tenido jubilados, AUH, planes sociales y también salarios, tanto públicos como privados. Entonces, anuncian aumentos adicionales en el sector público. Después vamos a contar el tema de este 40%
de aumento para los empleados del Congreso, de los cuales se enganchan también diputados y senadores. Me parece algo políticamente que en este contexto suena fuerte, pero también liberan la posibilidad de reapertura de paritarias para aumentos mayores. Ahora, esa idea es, mirá, si no recomponemos, ponemos plata en la calle, en el bolsillo de la gente en este momento, y bueno, es imposible que el humor social mejore. Del otro lado te dicen, bueno, sí, ojo que eso es así, pero ojo que si te pasás de rosca de nuevo con el gasto, con la emisión monetaria y demás, podés tener un accidente después de agosto, cuando dejan de entrar los dólares de la cosecha gruesa. Ya en julio esto cae fuertemente y después de agosto, si se viene la dolarización electoral, ojo que esto puede ser también un cimbronazo que ponga al gobierno en una situación difícil, más allá de que por un lado le están metiendo plata en el bolsillo a la gente y por otro lado, si tenés un cimbronazo cambiario, podés tener una aceleración inflacionaria. Sí, sí, es un equilibrio sumamente difícil, por eso te decía que no está claro cuáles son las herramientas que le van a permitir que la mejora del bolsillo perdure en el tiempo, porque vos podés ser proactivo, el gobierno nacional puede ser proactivo en medidas que mejoren el bolsillo, como fue, por ejemplo, la reducción del impuesto a las ganancias, que le afectó a una parte importante de la clase media que estaba en relación de dependencia, pero paralelamente hay un conjunto de medidas que eso es menor ingreso fiscal, eso es mayor déficit fiscal, eso quizás es la necesidad de mayor emisión, eso es generación de inflación, y la inflación, el más afectado son los niveles económicos medios y bajos. Con lo cual, en ese equilibrio es donde se deben transitar el conjunto de medidas como para intentar que el bolsillo no se siga deteriorando. Federico, espera un segundito porque estaba hablando el presidente. Quiero que un comentario tuyo de esto y también recordar a tu padre, a Julio Aurelio. A ver qué está diciendo el presidente. El agua que disfrutamos, todo fue pasando como un segundo plano en procura de un desarrollo, entre comillas, que hacía cada vez menos vivible el planeta. Y pareciera ser que el problema ambiental es una demanda del futuro. Pareciera ser que queremos alcanzar un futuro mejor y nos fijamos objetivos de acá a 10 años. Pero en verdad el problema ambiental es un problema del presente, no es un problema del futuro. Y por lo tanto, aunque vengo de otro siglo, de aquellos que están demandando un tiempo distinto, la verdad es que me doy cuenta que hay que hacerlo ya, ese presente. Hay que construirlo ya, cotidianamente. Y que eso también supone un cambio de cultura, un cambio de paradigmas. Entender el desarrollo de otro modo. El desarrollo industrial no permite cualquier cosa, que es un poco la demanda que nos viene en este tiempo. El desarrollo exige primero un crecimiento igualitario, pero fundamentalmente en lo que estamos hablando, un crecimiento que no contamine, que no haga menos vivible el país en el que estamos, el barrio en el que estamos, el campo en el que estamos, el lugar donde estamos. El desarrollo exige que podamos alcanzar el objetivo de vivir más cómodamente, preservando el ambiente en el que vivimos. Me han escuchado decir otras veces que la mejor muestra de lo que el hombre fue capaz de hacer con su planeta nos lo dio el tiempo de pandemia. Porque en el tiempo de pandemia pasó algo singular. Pasó que el mundo tuvo que recluirse en sus casas, tuvo que encerrarse. Y entonces dejó de circular con sus autos, dejó de tirar basura por las calles y de repente descubrimos cosas rarísimas. Descubrimos que el agua se volvía más transparente, que el cielo y el aire se hacían más respirables, que la tierra se volvía más verde y más productiva, que había animales salvajes que cuando nos ven en las calles no salen, pero que de repente en muchas localidades empezaron a salir. ¿Y saben por qué cambió el mundo? Porque los que nos encerramos fuimos nosotros. Y entonces, ese mejor aire, esa mejor agua, esa mejor tierra, esa mayor libertad de muchos animales que viven rodeando zonas urbanas y que de repente se metieron
en la urbanidad y empezaron a transitar, lo que estaba dando cuenta es que nadie le hizo más daño al mundo que los seres humanos. Y ha llegado la hora de que esto cambie. No hay otra forma. Esto debe cambiar, debe cambiar. Pero no debe cambiar pensando en el futuro, debe cambiar pensando en el presente. Porque no se puede seguir viviendo con la lógica del presente. Porque cada acto de desatención al ambiente es un poco más de daño que nos infringimos a nosotros mismos. Y por eso, cuando hablé con Juan y con Nico de esta ley, lo que les planteé es la necesidad de empezar a educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del ambiente, algo que a mí no me enseñaron, que en aquel siglo no nos enseñaron, no nos enseñaron. Sí nos enseñaban cómo podía aumentar la productividad, pero no existía lo que hoy es el derecho ambiental, por ejemplo. No existía, no existía. E hizo falta que la contaminación nos enferme para que nos demos cuenta de la necesidad de mantener nuestra casa común en condiciones vivibles. Por eso esta ley yo creo que es muy importante. Se lo comentaba el otro día, hace un tiempo atrás, un mes atrás, al presidente de Francia. Yo creo que es muy importante porque lo que estamos es generando conciencia en las nuevas generaciones, desde pequeños, de la importancia de cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente es cultivar sanamente aquello que comemos. Cuidar el medio ambiente es cuidar el agua con la que se produce en zonas casi desérticas como Mendoza, donde el agua tiene un valor enorme. Cuidar el medio ambiente es cuidar también cómo se vive en la urbanidad. Cómo hacemos que el hacinamiento humano de las grandes ciudades respete condiciones mínimas de salubridad en la convivencia. Eso tiene que ver con la sanidad del agua, con los cuidados de las aguas servidas, con la división de la basura entre basura orgánica y basura reciclable. Todos aspectos que para una generación como la mía son casi todas novedades, pero que no pueden seguir siendo novedades. Que es imperioso que lo entendamos y lo asumamos como una necesidad social. Y esta ley que estamos promulgando hoy, lo que hace es poner en cabeza del Estado y de los que educan y de todos los actores involucrados la obligación de educar a nuestros chicos desde muy chiquitos de que todo esto tiene un valor superior, que cada árbol que se cuida es más oxígeno que respiramos, que el agua que no se contamina es mejor agua que bebemos y disfrutamos, que el agua que no se derrocha sirve para regar las vides en Mendoza y muchas otras plantas que son necesarias para nuestra alimentación. Que aquello que cultivamos sin agregar agrotóxicos para preservar esa contaminación y hacer una una producción alimentaria ambientalmente más valiosa, hace también a la salud nuestra. Todo eso puesto en cada día de escuela va a hacer que esto que para mí todavía sigue siendo novedoso y sigue siendo una pregunta que me hago cotidianamente, pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Pero cómo no lo pensé? ¿Pero cómo no lo aprendimos? ¿Pero cómo nadie lo enseñó? Todas esas preguntas desaparezcan y se vuelva cotidiano el entender que es mejor vivir en un mundo donde la vida no se convierta en un riesgo, donde el comer no se convierta en un riesgo, donde el tomar agua no se convierta en un riesgo, donde el respirar no se convierta en un riesgo. Y eso debemos hacerlo antes que nada con educación. Hoy estamos dando un paso,
yo creo muy importante, pero no para el futuro, para el presente. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, y gracias a los ministros por el trabajo que hicieron. Gracias. Bueno, ahí está el presidente, se nota muy relajado, ¿no? Todos quieren saber cómo sigue esto a partir del viernes y demás, pero el presidente hablando del agua, de la contaminación, de todos temas muy importantes en la agenda de Europa, por ejemplo, una agenda principal. Pero bueno, acá estamos con algunos temitas relevantes, pero bueno, se lo ve al presidente que no está como para hacer evaluaciones de lo que hacía antes, del día a día, de los contagios, de estar enfrascado en todas esas discusiones y quién cierra qué y qué no cierra. Me parece que de ahora en más está para anuncios, bueno, esta ley, anuncios de obras y vacunación. Y en todo caso el tema de la evaluación de los contagios, las terapias intensivas y demás, ahora que quede para cada uno de los gobernadores. Federico, ¿ves que es esa la estrategia? No te voy a hacer opinar del tema del agua y de por qué es importante que bebamos el agua limpia y transparente. Bueno, indudablemente se debe dar una prioridad a los problemas que más preocupan a los argentinos. Y hoy es la salud, de la mano de la pandemia, y la economía, los dos grandes problemas que debe actuar el gobierno, independientemente de la preocupación que hay en otras áreas, como la educación, como la seguridad, que se sostiene dicha preocupación, y otras áreas más, ¿no? Pero es la pandemia, por el número de víctimas y contagios que está generando, y la situación de la economía, que viene transitando años muy complicados, los dos grandes temas que hoy están generando dudas y mucha incertidumbre en los argentinos. Ahora, ¿lo ves al presidente ahora sí diciendo, bueno, si Schiaretti tiene que cerrar, o Perotti y demás, que cierren lo que tengan que cerrar, o si Larreta lo que quiera hacer en la ciudad de Buenos Aires, más allá del conflicto que hay con Larreta, que se encargue cada jurisdicción? El tema es que no es fácil tomar las medidas con esta pandemia porque cuando parecía, es decir, al principio era más sencillo porque había una clara vocación de la sociedad de que no había ningún problema en restringir, que había que dar prioridad a la salud respecto a todo lo demás. Con tanto tiempo que transcurrió, es evidente que ese equilibrio entre liberar o no liberar prefiere delegarlo en los que se supone que conocen mejor su distrito, que son los gobernadores y los intendentes. Bien. Y a su vez le generan menos responsabilidad política. Bien. Federico, bueno, contame, ahí estamos viendo la tapa del libro que editaste. ¿De qué va el libro? ¿Son las anécdotas, los trabajos de tu padre, Julio Aurelio, un sociólogo muy reconocido en la Universidad de Buenos Aires, pero también en el ambiente político, ¿no? En años y años de campañas políticas, prácticamente con todos los presidentes, ¿no? Que han pasado del retorno a la democracia. Sí, así es. Hemos tenido toda la familia la alegría de que se ha editado en la editorial de La Crujía, un poquito más de un año después del fallecimiento de mi padre, las memorias que él fue relatando en sus últimos años, que nos tomamos, sobre todo mi hermana Alexia, el trabajo de ir grabando cada una de las charlas que se hacían ordenadamente para relatar los más de 40 años en los cuales él realizó investigaciones. Y es un libro sumamente interesante porque justamente analiza todas las campañas electorales que se hicieron desde el retorno de la democracia. También hace un análisis de algunos trabajos de investigaciones muy interesantes que hizo mi viejo con la consultora en España. Y a su vez después tiene algunos capítulos más teóricos del estudio de la opinión pública, de la incidencia de los medios, de las distintas metodologías, con lo cual es un libro que a aquellos que les apasione la política y la investigación les va a resultar sumamente interesante. Seguramente todo el ambiente político va a estar ahí leyéndolo y hojeándolo porque siempre, bueno, en su momento con Julio Aurelio y ahora con Federico, efectivamente siempre hay mucho interés en ver qué trabajos se están haciendo y cuáles son un poco las conclusiones de las tendencias políticas. Federico, gracias. Siempre un gusto hablar con vos, muy amable. Igualmente, Maxi, un abrazo grande. Gracias. Bueno, querías hacer una aclaración del presidente recién con este tema de la ley ambiental. ¿Tiene alguna relevancia
desde el punto de vista político. Bueno, Maxi, fue un acuerdo con todos los gobernadores. De hecho, van a empezar ahora a dar clases, a ver, incorporar en la educación formal, pero también informal, educación ambiental en todo el país para tomar conciencia sobre el cuidado del planeta. Pero, Maxi, llega en un momento incómodo para el presidente esta promulgación, porque de hecho, el fin de semana, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento muy duro contra el proyecto de ley de biocombustibles que está ahora impulsando el gobierno, que marcan como un retroceso precisamente en la política ambiental, porque le achica el margen a los biocombustibles y le vuelve a dar mucho peso a los combustibles fósiles mucho más contaminantes. Así que un momento incómodo en la presentación de este proyecto, sobre todo, Maxi, teniendo en cuenta que el presidente hace poquitos días había estado con el Papa y que el tema de la agenda verde había estado en la conversación, así que un mensaje de la Iglesia incómodo en este momento. Pasa que el presidente corre, digamos, el tema que es muy cierto, ¿no?, de biocombustibles, de la agenda ambiental. La agenda ambiental sí está como de los principales intereses en los jóvenes, Maxi, y por eso quizá también se monta en un momento electoral con este tipo de agenda, pero el gobierno no linkea el lío de los biocombustibles a la agenda verde, que tiene que ver con otros temas y tiene que ver fundamentalmente con los jóvenes que sí tienen esto como una prioridad, ¿no? Sí, sí, y en el tema de biocombustible también hay un lobby feroz de las petroleras de un lado, de los dos lados, del otro lado, de las grandes cerealeras y demás, o sea que es un lobby feroz desde el punto de vista económico, no vamos a meter ahora, no tenemos tiempo de abordarlo, y además dejan en el medio también a gobernadores cercanos a la Casa Rosada, que están en el medio del tiroteo del fuego cruzado, Perotti en Santa Fe y Schiaretti en Córdoba. Pero bueno, ¿qué está pasando justamente con la pandemia? Miren los últimos datos, ahí estaba viendo, tenemos el móvil en Constitución, se ve un día normal hoy, ¿no? De mucha actividad, de movimiento, en Constitución, en la estación, me imagino prácticamente pocas restricciones. Bueno, este es un centro de vacunación, pero estábamos hablando recién del tema de Constitución, de cómo se está moviendo la gente prácticamente en un día de normalidad, ¿no? De mucha actividad en la calle, porque, bueno, hasta las 8 de la noche no hay restricciones. Recordemos que toda esta semana, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, recién hay restricciones a la circulación a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Durante el día, total normalidad, circulan todos los que quieren. En todo caso, el transporte público, solo pueden ir los esenciales, pero bueno, después vamos a ver si hay algunos controles o no con eso. Lo cierto es que en el tema de los contagios, y ahora vamos a ver cómo sigue este tema de las restricciones, sobre todo en algunas provincias, está mostrando una disminución en el AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires, respecto a las últimas semanas, y básicamente por el efecto del cierre duro de 9 días. Esta última semana no, sino la semana anterior. Estos son los casos en total país. La última semana, promedio diario, 28.800 casos, todavía elevadísimo en total país, pero hay un descenso respecto a ese pico de más de 33.000 casos promedio diario de 2 semanas atrás, y ahí está el efecto del cierre tipo fase 1 de 9 días. ¿Se acuerdan? Con los 2 feriados incluidos. Pero ojo que es distinta la situación en Ciudad y Gran Buenos Aires de lo que es en el resto de las provincias. En Ciudad de Buenos Aires se ve un descenso importante. Fíjense, no solamente el pico mediados de abril, 3.000 casos diarios en la ciudad, 2 semanas consecutivas, después bajó, después volvió un pico de una semana de 2.800 casos diarios en la ciudad, y esta es la segunda semana de caída en la ciudad. Ahora se está, sí, abajo de los 2.000 casos diarios en la Ciudad de Buenos Aires, 1.900 casos diarios última semana en la Ciudad de Buenos Aires. También se ve ese descenso, lo mismo es un nivel elevado, pero se nota la baja. Hay toda una discusión si el efecto fue mayor en la Ciudad de Buenos Aires porque el impacto de los 9 días sin clases presenciales tuvo mayor impacto de que en el conurbano, donde ya estaba, digamos, la suspensión y la virtualidad de las clases. Entonces el descenso no fue tan marcado porque los cierres que se hicieron esos 9 días no fueron tan marcados como el Gran Buenos Aires, pero en el Gran Buenos Aires también se ve la baja, y en la provincia de Buenos Aires, fíjense, después de ese pico de 12.000 casos que hubo hace 20 días atrás, también es la segunda semana de baja, es una baja un poco más leve, 9.900 casos, 10.000 casos diarios en provincia de Buenos Aires,
en el Gran Buenos Aires es más marcado, lo que pasa es que en el interior de la provincia de Buenos Aires el descenso también hay descenso, pero no tan marcado, por eso en el total de la provincia se ve la baja, pero no es tan marcada como en el Gran Buenos Aires. Y después lo que hay que evaluar es que todavía, ojo que, vamos rápidamente con las otras placas, así podemos avanzar con el tema de las medidas que vienen. Ojo que ha habido bajas, porcentajes, fíjense, Ciudad de Buenos Aires, 25% de baja en los últimos 7 días de casos, pero si uno ya toma las últimas 2 semanas, también hay 11% de bajas, es decir, 14 días de baja. Lo mismo en la anterior placa, lo mismo se ve en el total del AMBA. Atención, que hay una baja en el AMBA de 11% la última semana, 7% en los últimos 14 días. Todos los distritos del Gran Buenos Aires están para abajo, con bajas entre el 8 y el 12%. En el interior bonaerense sí hay una baja del 15% en la última semana, pero todavía últimas 2 semanas da 10% de aumento. Esto que lo que decía, en cambio, fíjense que en el Gran Buenos Aires, en todos los distritos, hay baja última semana y también últimas 2 semanas también da baja, o sea que ya hay 2 semanas de bajas en el Gran Buenos Aires. Ojo que hay muchos distritos todavía en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires también, que están muy arriba de ese límite de 500 casos nuevos en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, esa línea que dice el DNU para determinar que es una zona de alarma. Fíjense que todos los distritos, una gran cantidad de distritos del Gran Buenos Aires y también la ciudad de Buenos Aires, que tiene 1.000 casos cada 100.000 habitantes últimos 14 días, están muy excedidos para seguir en zona de alarma, lo cual marca que muy probablemente la semana que viene siga lo mismo que estamos ahora, en zona de alarma. Y la discusión de presencialidad o no de la escuela, el decreto dice que no debería haber presencialidad, pero la ciudad va a seguir con presencialidad en las escuelas. Pero en el interior del país se nota también una estabilización de casos, pero no una baja tan marcada como en Ciudad y Gran Buenos Aires, ¿no? En el interior del país, última semana, se han estabilizado los casos en alrededor de 17.000 casos, sacando Ciudad y Gran Buenos Aires. El resto del país, la curva se ve claramente que hace 2 semanas hubo un pico y que después se estabilizó en un nivel muy elevado. Prácticamente la última semana ha sido igual que la anterior, y esto está marcando situaciones críticas en algunas provincias en particular, como es el caso de Córdoba y Santa Fe, por citar las más grandes. Bueno, ¿cómo sigue el tema de las restricciones en este contexto? ¿O qué va a hacer el presidente a partir del viernes? ¿Y qué van a hacer los gobernadores? Volviendo a la carátula inicial que teníamos cuando empezamos el programa, diciendo, bueno, ahora el presidente se ocupa solo de la vacunación y que de las restricciones se encargue cada uno de los gobernadores. Bueno, de hecho, Maxi, eso mismo va a empezar a ocurrir hoy. A partir de las 6 de la tarde, el presidente, de hecho, la ministra Carla Bisotti y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, citaron a los 24 gobernadores, a los 23 y el jefe de gobierno porteño, una reunión hoy a las 6 de la tarde para empezar a conversar cómo sigue esto. De todos modos, ¿qué está previendo el gobierno? Apuntar o a que se apruebe el jueves la ley pandemia. Difícil, difícil. De hecho, en la reunión de hoy se espera que el ministro del Interior también le pida a los gobernadores apoyo para avanzar con la ley pandemia, pero como mínimo va el presidente a renovar el decreto vigente. Y la idea es que continúe el semáforo tal como está hoy, del que venías hablando, Maxi, es decir, cuando se superan los 500 casos en los 14 días últimos, cada 100.000 habitantes que estén en estado de alarma, y después los riesgos van bajando y también el nivel de restricciones. Si hay algo que se está conversando, y de hecho lo había planteado incluso el jefe de gobierno porteño antes de esos 9 días de fuertes restricciones, es la posibilidad de que los fines de semana o algunos fines de semana se vuelva a una fase 1, como lo que ocurrió este último fin de semana. Pero lo cierto es que lo que está esperando la Casa Rosada es que cada provincia en donde la situación sanitaria está más comprometida, sea el gobernador el que tenga que decidir restricciones más fuertes de las que prevé o bien el decreto o eventualmente la ley pandemia. Y de hecho, Maxi, es lo que está pasando desde hoy, tanto en Córdoba como en Santa Fe, porque hoy empiezan a regir las medidas que tomó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que prevé 14 días de fase 1 desde hoy en esa provincia, donde se suspende en toda la provincia la presencialidad, incluso en aquellas localidades donde no están en alarma,
Schiaretti resolvió que no hay presencialidad en toda la provincia y además prohíben las reuniones sociales, algo que no regía en la provincia de Córdoba hasta ahora, no había prohibición, están prohibidas a partir de hoy. Después restringe la posibilidad de viajar de una ciudad a otra, o sea, no se va a ir de un departamento a otro en la provincia de Córdoba. La gastronomía, acá hay una excepción, va a poder atender al aire libre, no es que van a estar totalmente cerrados los restaurantes o los bares, y también van a cerrar los shoppings, los clubes, los gimnasios, incluso también las peluquerías no van a poder trabajar en la provincia de Córdoba. En Santa Fe, que ya venían con restricciones y que de hecho habían finalizado el viernes pasado, el gobierno de Perotti las renovó y las extendió hasta el próximo viernes. De hecho, las clases a distancia van a permanecer en toda la provincia, para todas las escuelas. Después, el permiso de circulación van a tener que obtener para salir en cualquier momento del día. Eso es en la provincia de Santa Fe, donde de hecho solamente pueden circular las personas con trabajos esenciales. Y desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana directamente no se puede salir de la casa, como el fin de semana tuvimos en la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente va a haber las reuniones, van a estar prohibidas en lugares abiertos o cerrados. Los comercios esenciales pueden abrir hasta las 19, pero escuchen esto, en Santa Fe el resto de los comercios tienen que cerrar a las 17 horas. Y finalmente la gastronomía, al igual que en Córdoba, puede trabajar pero con un máximo de 30% de aforo. Pero de vuelta, son medidas que se toman en las dos provincias y que van más allá de lo que está establecido en el decreto de necesidad de urgencia. Maxi, como vos decías, es el modelo que espera la Casa Rosada para todas las provincias de acá en más, que el costo político lo pague cada gobernador. Ahora te quiero hacer varias preguntas respecto a esto y respecto al tema de vacunación, ¿no? Y volvamos, anclemos estos temas con la carátula inicial, la que mostramos que Alberto Fernández, ahora que cada uno se ocupe de las restricciones, gran problema para Schiaretti y Perotti en este momento, Larreta que viene haciendo la suya y Kicillof que tiene el dilema de qué hacer con las clases presenciales a partir del lunes próximo. Hoy salió a decir Carlos Bianco, el jefe de gabinete, que en este momento se sigue muy arriba de los 500 casos a 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que no puede haber clases presenciales. Pero ahora te voy a hacer preguntas respecto a eso. Ya vamos a hablar del tema monotributo. Atención que hay un revuelo enorme con el tema de esta deuda retroactiva que intimó la FIP a los monotributistas y a ver cómo se puede pagar y qué van a hacer en el gobierno con esto, porque obviamente ha generado mucho ruido también dentro del gobierno. Pero vamos a hablar con el doctor Guillermo Terz, que es vicepresidente de la Asociación de Obstetricia, ayúdenme, y Ginecología, de Santa Fe, porque hubo una noticia que vi ahí el fin de semana, pero creo que viene repitiéndose. Obviamente en la estadística no es algo significativo, de lo que se llama significativo desde el punto de vista estadístico, pero obviamente cada vez que ocurre es un drama terrible para las familias y tiene que ver con cómo está pegando el COVID a las madres embarazadas. Había varios casos que nos habían contado, incluso cuando hablamos con la doctora Reina, que es la presidenta de la Asociación de Terapia Intensiva, nos dijo, ojo, que estamos teniendo situaciones donde las madres están saliendo de la terapia intensiva para dar a luz, porque están internadas, embarazadas con un embarazo avanzado y las llevan a dar a luz. En algunos casos, obviamente conscientes, y en otros casos entubadas, digamos, una situación dramática. Y bueno, lo que se conoció el fin de semana es que hubo un nuevo fallecimiento de una madre embarazada que estaba por dar a luz. Doctor Guillermo Terz, muy amable en atendernos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Bueno, ¿cómo es esta situación? A ver, digo un poco, porque ustedes están pidiendo el tema de la vacunación de las madres embarazadas, pero a ver si podemos contar, tampoco queremos llevar alarma, pero bueno, estos casos están ocurriendo y bueno, ¿qué magnitud, en qué proporción, qué ha sucedido con este caso de fallecimiento de madres embarazadas? Sí, efectivamente, Maxi. Lo que se está viendo es un viraje hacia las mujeres embarazadas sin crear alarma, como bien dijiste, ¿no? El año pasado, naturalmente, que también hay cada vez más conocimiento y se observan más en esta pandemia estos datos. Concretamente, la embarazada empieza a haber un poquito más de complicaciones. Hace 3 días tuvimos la reunión con el doctor Casale, el director del Posada de Buenos Aires,
que participó en un estudio multicéntrico, nos dio a conocer el estudio multicéntrico del embarazo, llevado adelante por la Organización Mundial de la Salud, y universidades muy prestigiosas, y se empieza a ver este tema que no solamente se ve a nivel mundial, sino lo vemos concretamente en Buenos Aires y lo vemos concretamente también en Santa Fe, en nuestra terapia intensiva. El embarazo, a diferencia del año pasado, empieza a mostrar una predisposición a complicaciones si la mujer adquiere el COVID durante el embarazo. Doctor, a ver, el año pasado creo que en la primera ola no había habido, no sé si había habido un caso o ni siquiera había habido un caso. En este caso estamos hablando de un número, ahí tengo la estadística, no quiero, son vidas de madres embarazadas, quiero dar el número exacto, pero insisto, en medio de la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos totales que viven en Argentina, parece estadísticamente no significativo, pero es una cantidad importante de madres embarazadas a punto de dar a luz que han fallecido. Esto, el año pasado yo recuerdo que decían, bueno, ojo que el COVID no ataca a las embarazadas, no es un problema de las embarazadas y tampoco lo que se decía siempre, el tema de los menores, ¿no? ¿Esto ha variado por las nuevas cepas? A ver, empíricamente, por la experiencia, sí. Naturalmente, con respecto a tu afirmación del año pasado, es correcto. Nosotros decíamos el año pasado, no ataca a la embarazada, no ataca a los niños, y siempre tenemos en el recuerdo lo que fue la gripe A en el año 2009, donde sí afectó a las embarazadas y a los jóvenes y produjo una alta tasa de mortalidad, en embarazadas sobre todo, ¿sí? No así en el COVID el año pasado, pero ahora sí empezamos a ver casos ya de complicaciones, naturalmente de muerte, como bien decís. El embarazo siempre es un grupo de vulnerable. La mujer embarazada está en un estado de vulnerabilidad. Por eso en la salud pública los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, son los grupos que se les presta mayor atención por su vulnerabilidad. Ahora estamos viendo que sí, el embarazo empieza a ser un factor predisponente, sin llevar alarma, pero que no lo veíamos el año pasado. En esto que estás diciendo, en complicaciones que empezaron a aparecer y empiezan a aparecer ciertos comportamientos a nivel del COVID, no como COVID leve en la embarazada, sino vemos más un COVID grave. Cuando el COVID toma a la embarazada, la toma como un COVID grave y no como un COVID leve. ¿Me explico? Perdón, doctor, ¿cuántos casos hay registrados de fallecimiento? Bueno, no sé si el fin de semana fue este caso en Santa Fe que verdaderamente me impactó. Tengo entendido que el chiquito estaba bien, digamos, que se pudo hacer el parto. Sí, a ver, justamente lo que se está viendo es cuando complica el embarazo, depende de la edad gestacional, de los meses que está la embarazada y adquiere COVID, naturalmente hay distintas estrategias y donde fundamentalmente más de una vez se puede salvar el bebé, porque por ahí agarra el COVID a los 5 o 6 meses de embarazo y permite naturalmente con toda la asistencia médica que ese bebé pueda llegar a la viabilidad y pueda nacer, ¿sí? No tengo el número concreto porque lo estamos viendo este mes y concretamente en nuestra terapia intensiva de Santa Fe, tanto en Calpuchen como en el Hospital Iturraspe, donde hay maternidades, son maternidades importantes, empezamos a ver estas complicaciones, ¿no? Y este fallecimiento, ¿no? Esto ha cambiado con respecto al año pasado. Sí, hasta acá me dicen hasta el momento hay 63 mujeres embarazadas contagiadas con COVID han muerto en Argentina desde el inicio de la pandemia. Doctor, usted está pidiendo efectivamente que se incluya como grupo de riesgo a las embarazadas. Hoy no está dentro de los grupos de prioritarios de vacunación. No, claro. Bueno, hasta ahora estaba, digamos, la embarazada con comorbilidades, pero empieza a haber evidencias que es necesario vacunar a todas las embarazadas. Es decir, el embarazo se empieza a observar que en sí es un factor de riesgo. Entonces, el tema de empezar, la Organización Mundial de la Salud hace 4 días se escribió. Pensá, Maxi, que en esto hay muchas lagunas del conocimiento. Claro. La medicina, lamentablemente, no tiene todo el conocimiento que debería tener, sino que lo va sumando día a día. Y
y naturalmente que la vacunación, en valorar riesgo-beneficio, como se valoró cuando se largaron las vacunas en fase 3 con 50.000 pacientes y no con 100.000, porque se tomó una decisión naturalmente, de valorar riesgo-beneficio, que bioéticamente puede ser dudable, pero estando en una pandemia es correcto. Ahora pasa lo mismo. Con la embarazada no tenemos gran cantidad de información en el embarazo, pero no hay duda que en el riesgo-beneficio vacunar a la embarazada es importante. Y lo que ha mostrado este estudio que compartimos con el doctor Casale es que no hay mayor riesgo sobre el embrión humano o el feto humano en problemas sobre el bebé, ¿sí? Pero si hay problemas sobre la madre se adquiere el COVID. Y ese COVID suele ser grave, no leve. Está claro, doctor. Doctor Terz, gracias. Kers, muy amable. Ahí está el doctor Guillermo Kers. Bueno, era un tema, me acuerdo que lo habíamos sacado ya también, ¿se acuerdan? Una madre muy joven de 29 años que había estado en terapia intensiva con COVID y ella relataba una situación terrible, estuvo en terapia intensiva y tuvo que dar a luz después. Es decir, ahí mismo la llevaron de la terapia intensiva al quirófano, estando con COVID, una situación dramática. Por suerte salió bien, tanto ella como el hijo, pero ella contaba también que habían fallecido ahí en el hospital, creo que no sé si era el Hospital Austral. Era en el Hospital Austral. Sí, pero hasta también, ese momento había ya 15 casos en la provincia de Buenos Aires solamente. Atención con este tema, están pidiendo el tema de la vacunación. Vos decías que Santa Fe es una de las provincias que está ahora aplicando restricciones y hay que ver si toman algunas restricciones adicionales. Está un funcionario del Ministerio de Salud de Santa Fe, es Sebastián Torres, que es coordinador de dispositivos territoriales ahí en Santa Fe. ¿Qué tal, Torres? ¿Cómo anda? Hola, Maxi. Muy buenas tardes para vos y para todo el equipo. ¿Cómo andan? Bien, lo primero que le digo ahora va a contar las restricciones de Perotti y demás que están haciendo ahí en Santa Fe, pero eso que se vio, bueno, yo tengo muy poquito fútbol, ¿no? Pero, todo el fin de semana fue. Pero evidentemente Colón ganó esta final de la, de la Liga a Racing, le ganó y hubo festejos impresionantes, fue un gran logro deportivo para Colón de Santa Fe, pero esto no es un archivo hace un año y pico, lo que está viendo en el medio de la pantalla, sino que estos fueron los festejos de los hinchas de Colón, que por segunda vez ya se habían visto también cuando le habían ganado a Independiente, le habían ganado cuando habían pasado en la semifinal. Yo no sé si hay alguna forma de control, y esto no es lo único que se ha visto en Santa Fe, se ha visto también en la previa y en posterior del último Rosario Central Newell's. No sé, Torres, si tienen alguna forma de controlar esto, porque la verdad que es insólito en una provincia que está en una situación de alarma también. La verdad, Maxi, que sí, que son imágenes que preocupan y también hay que ocuparse. Por eso nosotros desde la cartera sanitaria, frente a esa situación, hemos estado en comunicación con autoridades provinciales, pero también con autoridades locales, ¿no? de cada jurisdicción. Y preocupan porque tiene que ver un poquito con lo que hablamos todos los días, también con la responsabilidad civil de cada uno de nosotros. Lo mismo me preguntaba un colega tuyo cuando hablamos sobre la declaración jurada de cuando un paciente tiene comorbilidades. Y bueno, tiene que ver también con la responsabilidad civil de cada uno de nosotros. Y cuando la verdad que le toca a un familiar, a un cercano, enfermarse o estar en terapia intensiva, pareciera que mucha gente recién toma conciencia en ese momento y uno ve esas imágenes y nos preocupa porque a su vez uno tiene un montón de compañeros y trabajadores que están en el sistema de salud ahí en la ciudad de Santa Fe y es una contradicción a veces ver eso y ver también las terapias intensivas. Así que comparto la preocupación igual que vos. Sí, además contemos también, esto fue en Santa Fe, capital, ¿no? Pero que en Rosario, después del Newell's Central, ¿no? Ojo que, no sé, hubo como 5.000 hinchas festejando ahí. Ojo que después puede haber sido también casualidad, pero ojo que a partir de ese momento empezó el tema de la disparada de la curva y de los problemas muy graves de ocupación de terapia intensiva en la ciudad de Rosario. Yo por eso recalco que nosotros podemos tomar todas las restricciones, sean más rígidas o menos rígidas, podemos aumentar los respiradores, podemos hacer más testeo, podemos aumentar el ritmo de vacunación, pero hay un punto en el cual la responsabilidad civil, uno como sociedad, tiene que ocupar. Entonces, creo que no podemos no dejar de recalcar. Esto es un ejemplo, pero creo que todos los días hay ejemplos, Maxi, con lo que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno como ciudadanos. No van a alcanzar los respiradores si, olvídate del festejo de fútbol, ¿no? No por correr la discusión, digo, miremos los parques, acá en Rosario o en Buenos Aires,
los fines de semana. Creo que ahí está también la responsabilidad, sea un festejo de un partido de fútbol o sea un momento de distracción, pero uno también ve, entiende la población, pero también ve que estamos en un momento crítico y es cuanto más necesitamos esa acción individual de cada uno de nosotros, porque siempre repetimos, de esto la única salida es colectiva, Maxi. Una salida individual acá es imposible. Torres, buenas tardes. ¿El gobernador resolvió que no haya clases presenciales en toda la provincia, más allá de que el decreto vigente prevé que solamente tienen que restringirse en las zonas de alarma? ¿Esto es así? Eso es así, digamos, son las medidas que ha tomado nuestro gobernador. Si bien se va monitoreando permanentemente la situación de cada departamento, porque digamos, lo que es la razón, que siempre hablamos, ¿viste? La razón y la incidencia en cada departamento va variando. También se ha ido articulando con las medidas que Alberto a nivel nacional ha definido y nuestro gobernador también en el sentido federal ha definido durante la semana, ¿no? Ahora, Sebastián, uno lee, ¿no? Fuertes restricciones en la provincia de Santa Fe, pero después ve en la realidad cosas como las que estábamos recién observando en imágenes, ¿no? De festejos con el fútbol y tal. Digo, las restricciones van de la mano de medidas para que efectivamente se cumplan, pues si no pasan a ser como sugerencias, ¿no? ¿Cómo coordinan la decisión de restringir con el efectivo cumplimiento, ¿no? de la decisión del gobierno provincial? Mira, seguramente nosotros desde la cartera sanitaria siempre tenemos nuestra función de poder indicar y dar no solamente esa recomendación, esa indicación sanitaria sobre cómo están los números, cómo están las estadísticas y cómo deberíamos seguir. Se está articulando y conversando también con las otras carteras a ver qué fue lo que no se ejecutó o de qué manera se ejecutó durante estos días debido a esos festejos como estamos viendo ahora en pantalla. Yo comparto esa preocupación y como te decía antes, comparto más aún la preocupación con todos mis colegas trabajadores de la salud que estaban tal vez a pocos metros de ahí atendiendo o salvando una vida, ¿no? Porque seguramente ahí cerca tenemos algún hospital de nuestra red llenos las terapias intensivas y esa preocupación, como te digo, se comparte, se entiende, pero vuelvo a lo mismo. Creo que si no ponemos también foco sobre la responsabilidad civil, no es suficiente. Torres, ¿cómo está en este momento el sistema de salud en Rosario y en Santa Fe Capital? Y le pregunto esto porque uno tiene la impresión de que ahora que empieza a descender los casos en el AMBA, bueno, que los caminos empiezan a bifurcarse, digamos, ¿no? Que ahora cada gobernador va a tener que tomar la responsabilidad en todo caso de decisiones restrictivas adicionales a las que están rigiendo en el AMBA. No hay ninguna duda, Maxi, porque la situación de cada provincia es diferente y a su vez dentro de cada provincia, como yo decía antes, los departamentos, hay situaciones. Por eso hay que ser objetivo con las medidas y también sabiendo que todas las medidas que permanentemente tomamos, la respuesta o el resultado no es en 24 horas, ¿no? Lo que siempre decimos, lo que hoy podemos estar restringiendo o no, esos resultados se ven reflejados de acá a 14 o 20 días. Lo mismo sucede con la vacunación, Maxi. Por más que hoy vacunemos a todo el mundo, sabemos lo que tiene que ver con la inmunidad, cuándo se ve esa respuesta. Por lo tanto, digamos, nosotros tenemos varios frentes de estrategias para la pandemia, no solamente en nuestra provincia, sino lo hemos visto a nivel nacional, pero en nuestra provincia hay columnas, digamos, muy marcadas en las cuales nosotros avanzamos permanentemente. Por un lado, que es el ritmo de vacunación. Nosotros hoy en la provincia de Santa Fe hemos recibido hasta el día de la fecha 1.330.000 vacunas, del cual arriba del 80% de esas vacunas están aplicadas, con un pronóstico de los próximos días de un arribo también importante de vacunas. Pero por otro lado también lo que es la política y la estrategia de testeo. Nosotros en la última semana epidemiológica hicimos arriba de 40.000 testeos en el sector público, solamente te hablo, en la cual, bueno, hay una tasa de positividad que debemos seguir controlando. Y por otro lado ha sido lo que hicimos en el sistema sanitario. Nosotros solamente en la parte pública pasamos de 150 camas a arriba de 400. Pero por eso le preguntaba, camas. ¿qué ocupación tiene en este momento Santa Fe? Porque, insisto, a mí me parece que el contraste cuando, no sé, pasan ahí las imágenes de los hinchas de Colón y al mismo tiempo decimos alarma en Santa Fe, nuevas restricciones y demás, restricciones que en los papeles, pero uno ve la estadística de la terapia intensiva a nivel nacional. Se sigue batiendo récord, pese a que están ya descendiendo los casos en el AMBA y se han estabilizado en el resto del país.
salvo hay que ver qué pasa en dos provincias grandes, Córdoba principalmente y después Santa Fe, pero hay cierta estabilidad. Pero la estadística esta de, a ver si tenemos ahí la de terapia intensiva, muestra que ayer se llegó a 7.700, está ahí la gráfica, quiero mostrarlo, 7.776 camas ocupadas por COVID, total país, terapia intensiva. La verdad que es impresionante cómo esto ha crecido. Cuando a principios de abril decíamos, ojo que se viene la ocupación de la segunda ola, estábamos en 3.400 camas de terapia intensiva ocupadas. Acá estábamos, acá. Fíjense, se disparó, hizo ahí un freno una semana en 5.400 camas y siguió disparándose. Estamos hablando de que en 2 meses aumentaron, estamos hablando 4.000, más de 4.000, 4.400 camas de terapia intensiva de gente que fue directamente a terapia intensiva. Obviamente además tienen una rotación. Digamos, esto sale y gente que entra. Y los que salen, una proporción grande es porque fallecen, ¿no? Entonces una situación terrible. Por eso la curva de fallecidos también. Fíjense que Argentina ya está en los 537 fallecidos diarios, promedio última semana, también la curva ahí arriba, la blanca. Si se está estabilizado, y verdaderamente se está estabilizado acá en AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires, y uno tiende a pensar que esta curva sigue creciendo porque está ocurriendo algo en el interior. Bueno, Córdoba sé que está creciendo, Córdoba ha crecido muy rápidamente, incluso la última semana, por eso ha llevado al gobernador Schiaretti a tomar las medidas a partir de este lunes de emergencia, porque superaron efectivamente el 80% de ocupación de terapias intensivas, creo que están en el 81, 82% en este momento. ¿Cómo está Santa Fe con el tema de ocupación de terapia intensiva? Rosario, Capital. Mira, Capital está en 98%, 99%, y Rosario está a un 98%. Si tenemos un promedio en la provincia de un 97%, promedio en la provincia con algunos departamentos más cerca del 99% y otros departamentos en un 96%, Maxi. Totalmente lleno, entonces, está en una situación crítica. Estamos en una situación con un alto estrés en el sistema sanitario y permanentemente, como decía vos, estamos articulando entre el sector público y el sector privado para que ningún paciente se quede sin una cama, que hasta ahora lo venimos trabajando muy bien, articulando entre los diferentes sectores, expandiendo el sistema sanitario porque se ha expandido mucho las camas críticas, digamos, la capacidad instalada, y al día de la fecha le estamos dando respuesta a cada paciente. Obviamente, como decíamos antes, con un estrés alto en el sistema sanitario, pero dando respuesta día a día. La verdad que ante ese panorama, yo insisto, ¿no? Sé que también para la política es complicado el tema de cómo va a ser que los hinchas de Colón no festejen, como festejaron el fin de semana, un triunfo tan significativo, y la política sobre todo en el año electoral, en una provincia donde aparte la relevancia que tiene para esa provincia, que un equipo como Colón gane y demás. Pero la verdad que, qué sé yo, no sé. Argentina es así, digamos. Por un lado ocurre eso y tenés 96-97% de la terapia intensiva ocupada. Y por otro lado, vas a Neuquén, que está colapsado, ya hace un mes que está colapsado Neuquén, en una situación dramática, y creo que este fin de semana empezaron a aplicarle multa de 25.000 pesos al que anda por la calle y no tiene barbijo, ahora vamos a contarlo. Y le dieron la multa al infractor. Me parece que Santa Fe es una de las provincias más importantes y demás, qué sé yo, me parece que tiene un sistema de salud también de los más importantes y demás, pero tiene que empezar a dar algunas señales también de acordes con la gravedad que están atravesando, ¿no? Mira, Maxi, yo comparto la preocupación que vos planteás, pero como yo te decía antes, sin quitarle el foco a esos festejos, muchos contagios también se dan en las reuniones sociales y no son ni fiestas clandestinas, son reuniones sociales familiares. Y bueno, digamos, pero imagínense, Torres, que los que ven esas imágenes, o las que vieron hace, no sé, 20 días, según mes, las imágenes de 5.000 hinchas festejando con la bengala en Rosario, con el clásico Newell's Central, y bueno, después las familias agarran y dicen, pero si están todos en la calle, ¿cómo no puedo festejar o hacer una reunión familiar? Por eso mismo, pero creo que siempre miramos enfrente y tenemos que seguir viendo lo que digo, la responsabilidad civil de cada uno de nosotros, sean 10 o sean 20 o sean 100, creo que siempre volvemos a lo mismo, es la responsabilidad civil, sea en el parque tomando mate o comiendo en tu casa, o este festejo que reitero, no es que no lo comparto ni lo estoy apoyando, comparto la preocupación, creo que siempre estamos hablando de
un Estado bajando recomendaciones, controles y también en un punto arranca también la responsabilidad civil. Está bien, yo insisto, no me quiero aparte de agarrar con Torres, que me imagino que con esto está muy preocupado y además que todos los médicos ya le deben decir las cosas que le digo yo, pero en otro tono, le deben decir de todo, digamos, en los últimos días, porque los médicos la verdad que están muy preocupados. Si nosotros estamos preocupados, imagínense los médicos que están viviendo todo el tiempo esto, y hemos sacado a terapistas también de la provincia de Santa Fe que estaban verdaderamente alarmados, que pedían algún tipo mínimo de colaboración y demás. Pero hemos pasado del Estado que tenía el 205 del Código Penal y que estaba con la gendarmería y que te incautaba el auto y que te detenía con arresto domiciliario, con una causa judicial y un fiscal interviniente. Eso fue el año pasado, cuando la situación era totalmente distinta a la de hoy. Hemos pasado a eso, al Estado que da simplemente recomendaciones. Y si quieren salir a hacer un festejo masivo, que salgan y festejen. ¿Qué sé yo? Mira, la Argentina es un país de péndulo, ¿no? Vamos de un extremo al otro, digamos. Nunca podemos tener un criterio mínimo de... Entiendo, Maxi, y vos recién nombrabas a los trabajadores de la salud. Yo soy médico y comparto la preocupación y también el cansancio después de un año largo de trabajo de muchos compañeros que están en terapias intensivas, en guardias, haciendo... Pareciera que todos los días se da un esfuerzo más, como que es un déjà vu permanente el trabajo desde hace largo, porque a veces repetimos algunas charlas, algunas conversaciones, y pareciera que fuese ayer y ya se viene un año largo. Y bueno, reitero, el trabajo, la única manera que podamos sobrellevar esta etapa es en forma colectiva, no en forma individual. Siempre nuestro eslogan, más que un eslogan, ha sido un hecho en que nadie se salva solo, y eso sabemos que es así, y por eso te digo que la responsabilidad civil tiene que ocupar un lugar central. No podemos dejar la responsabilidad civil para lo último. Reitero, sea la reunión, sea el festejo como recién mostramos, sea la reunión en los parques. Creo que hay muchas cosas en las cuales, cuando hemos escuchado muchos discursos o opiniones sobre los anticuarentenas, los antivacunas, bueno, digo que también eso también ha generado un efecto muy negativo sobre la población, por el que le ha quitado descrédito a lo que es la campaña de vacunación más grande de la historia. Entonces creo que vos decías recién, che, Sebastián, bueno, estas imágenes las ven los médicos. Digo, yo también, nosotros y la sociedad ve a mucha gente opinando gratuitamente algunas cuestiones que también le quita descrédito al Estado, correcto, y a todos nosotros, ¿no? Digamos, nos quita mucho descrédito. Totalmente de acuerdo, pero bueno, a mí me parece que vamos de un péndulo, de un extremo al otro, En este momento, Maxi, yo estoy en lo que es el ex predio de la Rural, acá en Rosario, que es el centro de vacunación más grande de la provincia. Estamos habilitando un tercer salón, es decir, como vos mismo me decías, esos festejos, pero también los antivacunas o cuando se reúnen pero por eso, las vacunas. Estamos de acuerdo, Torres, pero nosotros mismos contando. Ahora sí hay una cantidad muy grande de vacunas. Estos 2 meses va a haber una vacunación muy masiva y demás, pero con eso no alcanza. Y usted mismo lo decía. Las próximas 2, 3 semanas, si uno quiere no seguir con este nivel de fallecidos terrible, que estamos en más de 500 diarios, mayo hemos cerrado con 15.000 personas fallecidas en un mes. Si esto no se sigue repitiendo, la única forma de frenarlo es cumpliendo mínimamente algunas normas, más allá de la aceleración de la vacunación. Torres, gracias, Maxi, muy amable. Lo comparto lo que vos decís, pero hay muchas cosas que le sacan descrédito a la estrategia como Estado que estamos llevando a cabo. No solamente eso, sino, reitero, a veces la difusión que se le da a noticias antivacuna, anticuarentena, creo que eso ha generado mucho daño en la sociedad, que ha perdido confianza en la vacuna. Eso. Es marginal, digo, por ahí no comparto que sea marginal. La política pone en la grieta y estigmatiza de un lado y del otro a cuarentena, anticuarentena, pero... Está muy bien, pero pero yo lo hablo como médico, no lo hablo como desde la política. Como médico, como trabajador de la salud, como un ciudadano más, uno tiene familiares, amigos, que todas esas opiniones le ha sacado mucho descrédito, porque este festejo que hablamos ahora, bueno, fue este fin de semana y doy la razón, no pongo en discusión, pero el descrédito viene ya desde hace varios meses. Sí, totalmente, eso es totalmente de acuerdo, pero esos grupos minúsculos que se reflejan en algunos también medios de comunicación o comunicadores, esos grupos... minúsculos terraplanistas, digamos, que no aceptan la ciencia y demás, existen en todas partes. Maxi, no solamente eso, hablar de la vacuna como veneno, poner en desconfianza está bien. Muchas cosas. Está bien, yo lo que estoy diciendo no es solamente esto, pasó esta misma semana
pasada cuando pasaron la semifinal frente a Independiente, pasó hace 3 semanas de Newell's Central. Es raro lo que pasa en la provincia de Santa Fe, eso estoy diciendo, es raro lo que pasa. Es raro también. El gobernador había dicho que iba a mantener las clases presenciales desligándose de lo que era el decreto presidencial y a los 3 días, creo a los 4 días, tuvo que suspender las clases presenciales que él mismo había dicho que las iba a mantener. Pero bueno, espero que se puedan ordenar un poco. Torres, gracias. Si hay algo que aprendimos de esto, Maxi, Sí. si hay algo que aprendimos de esto, que es muy dinámico. A veces hay medidas que estamos intentando bajarla hoy y a las 48 horas hay que cambiarla, porque algo que aprendimos de esta pandemia que es muy dinámico y hay que ir aprendiendo también sobre la marcha, porque a veces con el diario del lunes, a mí mismo, a todos nos pasa, es muy fácil cuestionar las medidas que tomamos antes. Pero bueno, gracias a ustedes. Gracias, Torres, muy, muy amable. A ver, voy a enganchar esto con el tema monotributo y ahora volvemos al tema vacunas, porque vamos a seguir dando mucha información económica, no solamente lo que está pasando sanitaria, que impacta también en la economía. Así que es donde contame y vamos con una voz autorizada con este tema de monotributo, porque hay mucha gente. ¿Cuántos monotributistas hay? 4.077.000. Y a todos los alcanza Claro, esto. Y porque es simple, acá, digamos, todos los años hay una actualización del monotributo. Este año no se hizo, en el 2020 no se hizo, pasó porque el gobierno había mandado una ley para cambiar el monotributo. Entonces, como esa ley recién fue aprobada en abril, fue promulgada 3 semanas después y reglamentada hace 2 semanas, con fecha 31 de mayo, entonces recién ahora se hace la actualización retroactiva a enero. Bueno, déjame titularlo entonces. Recategorizaron como se recategoriza el monotributo todos los años, pero como lo hicieron tarde, atención que a más de 4 millones de personas les ha llegado una intimación de la AFIP con una deuda retroactiva. La Claro. deuda desde enero, Sí. enero-mayo o enero-junio, no sé, Enero-mayo. Enero-mayo, 5 meses de deuda porque tenías que supuestamente a partir de enero pagar más de lo que estabas pagando y esa deuda, bueno, en algunos casos se ha acumulado una deuda importante. Están que arden los monotributistas, sobre todo porque venimos contando algo muy importante, digamos, que el año pasado lo que se hizo con los monotributistas, más allá de permitirles que si se pasaban de la facturación no sean recategorizados automáticamente, permitirles, qué sé yo, que puedan pagar con alguna demora las cuotas y demás. No hubo reducción de impuestos en el caso del monotributista. No, claro, No hubo reducción de facilidades, impuestos. pero- Entonces, y hubo una situación muy dramática porque muchos monotributistas, hubo meses, el cuentapropismo, esto ocurrió, que directamente no facturaron. Facturaron 0 y como es una cuota fija, igualmente tuvieron que pagar Entonces, el monotributo. la actualización fue del 35,3% en los 3 componentes del monotributo. Es el componente impositivo, el componente que va hacia la salud y el de la jubilación. Como se generó en la mayoría de los casos una deuda justamente con la AFIP, que es una deuda, digamos, por la acumulación de los meses donde no se hizo esa actualización, la AFIP ahora como facilidad da hasta 20 cuotas para pagar la deuda acumulada. Ahora, cada cuota no puede ser menor a 500 pesos, con lo cual hay deudas que se van a poder pagar en 20 cuotas, pero otras no, porque como la cuota mínima es de 500 pesos, bueno, hay que sacar la cuenta, a ver hasta dónde justamente da la posibilidad de refinanciar la deuda. A ver, acá trajimos algunos ejemplos de deudas que se generaron. Vamos al ejemplo número 1, que es para la categoría A, es la categoría más baja. El 70% de las deudas que se armaron corresponden a las categorías más bajas, la A, la B y la C, o sea, hasta unos 50.000 pesos de facturación mensual. Esos son los que tienen la deuda. A ver, alguien que está en la categoría A, que pagaba una cuota de 1.955 pesos, pero que con la actualización se le fue la cuota a 2.646, la diferencia por meses de 691 pesos, se le armó una deuda por 5 meses de 3.455 pesos que ahora le van a dar cuotas para pagarla, pero cuotas que va a tener que pagar indefectiblemente a partir del mes de julio. ¿Cuántas cuotas? Y le van a dar máximo 6 cuotas, 7 cuotas, porque la mínima son 500 pesos por cuota. El ejemplo número 2 que también pasa, alguien que estaba en la categoría B, que por la actualización cae a la categoría A, pero aún con esa baja de categoría, igual se le genera una deuda.
¿Y qué deuda? Pagaba como categoría B 2.187 pesos. Ahora, aunque haya caído la categoría A, tiene que pagar una cuota más alta que la venía pagando como categoría B, 2.646, se le arma una diferencia por mes de 459 pesos, la deuda total 5 meses, 2.295 pesos. Acá vas a tener menos cuotas para pagar. Porque ¿Y en las categorías más altas? Y la categoría más alta, acá el tercer ejemplo, que es típico, de mucha gente protestando, porque acá es donde se armaron las deudas más... Más de 1 millón de personas. Claro, hay categoría H, que es una facturación de hasta 141.000 pesos mensuales, pagaba el año pasado 9.452 por mes, ahora 12.789. Debió haber pagado 12.789 desde enero, claro, pero como no lo hizo, ahora tiene esa deuda que estamos viendo. 3.300 debe, la diferencia es 3.337 por mes, se le armó la deuda de 16.685 y ahora justamente va a tener que pagar de manera retroactiva, digamos, por esta retroactividad. Ahí en está. cuotas. Este es el caso de que me han llegado varios, digamos, que dice, tengo una deuda de 17.000 pesos con el monotributo, Claro. me llegó y la AFIP me dice que lo puedo pagar en cuotas. Pero 17.000 pesos no sabía. Bueno, es este tema, recategorizaron, recién ahora, debieron haber hecho en enero, y estos 5 meses, como no estuvieron pagando con la recategorización una cuota más elevada, tienen que pagar esta deuda para adelante en cuotas hasta casi 7.000 pesos en algunos casos. Ahora yo consulté en la FIP a ver si puede haber algún tipo de nuevo cambio. El viernes a la noche dijeron, bueno, vamos a dar el plan de facilidades. Pregunté, además de las facilidades, ¿hay posibilidad de que estos cambios empiecen a regir a partir de mitad de año, con lo cual no genera las deudas? Me dicen, no hay posibilidad porque esto viene por una ley. Bueno, habrá que ver con el paso de los días, sí, a través de un decreto, porque uno cambia. Pero Bueno, por ahora no hay ningún cambio. Está la doctora Gabriela Russo, que es la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Feliz Día del Periodista para todos. Gracias, muy amable, Gabriela. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo este tema de los monotributistas? Los contadores ya están, digamos, con tantas cosas que van, que vienen y demás, pero en el caso de los monotributistas, encima alguien me decía el otro día que hasta necesitaba consultarle a un contador, porque no era fácil después hacer el BEP y sacar la deuda, y no era tan fácil en el portal de la FIP, aún con la clave fiscal y demás, poder cancelar esta deuda o entrar en el plan de pagos. Bueno, ¿cómo estás viendo esto de los monotributistas? Bueno, como vos decís, si bien se llama régimen simplificado para pequeños contribuyentes, ya hace un tiempo dejó de ser un régimen simplificado, y ahora con los cambios que introdujo la Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal, realmente pasó a ser un régimen, te diría, complejo, porque por eso sí o sí se requiere el asesoramiento de un contador público matriculado. Más que nada para evitar errores, y ahora con este tema esto genera una alerta también, porque si bien la FIP hizo la recategorización de oficio, nosotros estamos encontrando diferencias en muchísimos casos de contribuyentes donde no coincide esa recategorización que hizo AFIP con los registros que nosotros tenemos. Así que la recomendación es que se asesoren, hay que ver caso por caso, y además hay que esperar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos hasta el 25 de junio para, si no estamos de acuerdo con esa recategorización de oficio, llevar adelante una modificación y realmente colocar la categoría que corresponda. Y el pago de las diferencias, hay tiempo hasta el 20 de julio. Así que la recomendación que damos es que no paguen nada por ahora, que esperen el mes de junio, que revisen esa recategorización para evitar errores futuros. Ahora es lógico también, doctora, perdón, es lógico también que se readecúe en algún momento, porque un responsable inscripto paga en función de o su ganancia o con la declaración de IVA de acuerdo al volumen de facturación, y con un escenario con la inflación que tenemos, y la verdad que seguir pagando lo mismo es una forma de pagar menos también. El tema es así. En términos reales. Sí, la recategorización, la primera se hizo en enero, como corresponde por ley. Hay 2 recategorizaciones obligatorias semestrales, una en enero y otra en julio. El tema es que al mes de enero no tuvimos a disposición esa tabla actualizada
que se actualiza generalmente por la movilidad jubilatoria debido a que estuvo suspendida la ley de movilidad jubilatoria el año pasado. Por lo tanto, esa recategorización de enero se hizo igualmente, pero con los valores del 2020 que no reflejaban la inflación de todo ese año, ¿sí? Entonces, es correcto que haya una actualización. El tema es que, como decíamos, más de 4 millones de monotributistas están afectados, y principalmente aquellos que cumplieron en tiempo y forma con los pagos, porque pensemos que pagaron los valores que la AFIP publicó en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, nosotros estamos haciendo una presentación desde el Consejo Profesional, ¿por qué? Porque está el principio del efecto liberatorio del pago, es decir, el pago extingue la obligación, por lo tanto, no podemos cobrar retroactivamente cuando los valores a esa fecha eran otros. ¿Por qué? Porque esto afecta a la seguridad jurídica del contribuyente. Distinto es el caso de aquellos que por ahí no pagaron en tiempo y forma y tienen deuda con AFIP. Pero aquellos que pagaron el componente monotributo desde enero hasta ahora, no les corresponde que tengan un aumento cuando estaban, digamos, en cero con AFIP, estaban al día con sus obligaciones fiscales. Gabriela, a las personas, a los contribuyentes que están con débito automático, también, digamos, les implica, digamos, tienen que esperar, les va para ellos también estos cambios. Sí, esto incluye a todos los monotributistas. Lo que es importante es que hasta el 11 de junio está la fecha para que aquellos que tengan débito automático soliciten el stop debit a fin de que no se les, digamos, debiten estas diferencias automáticamente. ¿Por qué? Porque si hay que modificar valores, si no después van a tener que hacer todo un trámite para pedir las devoluciones. ¿Y qué pasa con la recategorización obligatoria de julio? Porque ahora en julio tiene que venir una recategorización obligatoria por ley. A eso digamos, se va a tener que hacer también. Claro, ese es el tema. Estamos con 3 recategorizaciones cuando por ley son 2. ¿Por qué digo 3? Porque aunque la AFIP recategorizó de oficio, hay que hacer un control de esa recategorización y no en todos los casos va a coincidir los valores publicados por AFIP con los registrados. Por lo tanto, es más trabajo, más carga administrativa para los monotributistas, para los profesionales que asesoramos. ¿Y qué sentido tiene? Porque nosotros entendemos que estamos con una crisis, que hay pandemia, que los tiempos son otros, por eso fíjense que el proyecto de ley se presentó en diciembre y recién tuvimos la reglamentación ahora el 2 de junio. Por lo tanto, se tomaron varios meses para llevar a cabo esto y después tenemos tan solo 1 mes, 2 meses para aplicar los cambios. Creo que hay un desequilibrio en estas cuestiones donde nosotros comprendemos que se requiere más tiempo, pero del otro lado, tanto el contribuyente como los profesionales también requerimos de un plazo prudencial para hacer las presentaciones. Está clarísimo, Gabriela. Vos estás planteando incluso los que fueron pagando todos estos meses, bueno, ahí están al día con la AFIP, no corresponde esto, hay que verla. Ahora, el que no fue pagando, porque hubo una gran cantidad de monotributistas, de hecho, nosotros contamos acá que la pérdida de trabajos asalariados formales, relación en blanco, asalariada, creo que se perdieron 250.000 puestos de trabajo, algunos ya se están recuperando más de la mitad, pero monotributistas o cuentapropistas en blanco y en negro se perdieron como casi 3,5 millones de puestos de trabajo por la pandemia, ¿no? Obviamente muchos monotributistas, lo vemos también en los registros del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, dejaron de pagar, porque obviamente no facturaban, dejaron de pagar. Entonces, ojo que hay muchos que obviamente tienen atrasadas las cuotas de monotributo, no estuvieron pagando, y no solamente tienen que pagar esas deudas, sino que también ahora tienen que pagar la deuda que se generó por la recategorización. Entonces, nada, ojo que la situación es difícil y aparte muchos están en sectores, además, que todavía siguen con distintos tipos de restricciones, ¿no? Servicios, entretenimiento, turismo, gastronomía, todas esas actividades donde obviamente estás con muy baja facturación. Tenés una deuda porque se te acumuló el impago del monotributo y tenés otra deuda más porque se te acumuló la deuda de la recategorización. Ojo que es una situación difícil.
Gabriela, gracias, muy amable, como siempre, y clarísimo como Gracias, Maxi. lo Buen expresaste. día y esperemos tener buenas noticias sobre esto, sobre todo porque este sector está muy golpeado por la crisis y son emprendedores, pequeños comerciantes, profesionales que realmente necesitan la contención del Estado. Gracias, gracias. Ahí está la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Alguien dijo por ahí, bueno, no, lo que pasa es que el gobierno no le importa más la clase media, está apuntando a otro sector político ahora en la campaña electoral y demás, a su base conurbana y demás. No es así, digamos. De hecho, el gobierno acaba de aprobar la ley de la reducción del impuesto a las ganancias para 1.200.000 personas. Tema de ganancias, relación de dependencia para gente que gana hasta 140.000 pesos brutos mensuales. Eso es clase media, media. Digamos, entre 80.000 y 140.000 pesos mensuales. Este caso en particular me parece que es un tema que ha salido, en todo caso, por una cuestión de los problemas de la gestión. Es decir, más que una decisión política, sí. Lo que contaban acá, digamos, que se demoraron todo el tema de la instrumentación de la ley, la recategorización, estaba suspendida la movilidad previsional y bueno, y lleva a esto que obviamente ahora en medio de la campaña o del escenario de la pandemia más escenario electoral es un problema también para el gobierno. Sí, no, sí. Digo, de hecho muchos de los trabajadores que están en la informalidad terminan cobrando a través del monotributo porque cada vez es más difícil que te paguen, aunque sea un laburante informal, sí, en efectivo. De todas maneras, el monotributo es todo un tema, claramente es un régimen mucho más favorable que el de responsable inscripto, de pago de ganancia y demás. Y para todos los gobiernos es un tema de que se te meten a veces por el monotributo valores de escala y demás de gente que no quiere pagar impuestos a las ganancias. Pero bueno, cierro con este tema. Vamos a tratar el tema vacunación. Atención lo que está pasando con la vacunación, que es la gran apuesta del gobierno y se ha acelerado muchísimo a partir de la llegada de un stock muy importante. Simplemente, ¿cuántas vacunas hoy hay disponibles en la Argentina en este momento para que se apliquen en los próximos días? Estamos hablando de más de 5 millones. Sí, 5 millones y medio de vacunas, como vos decís, sin contar las que ahora están por venir en las próximas horas y las que están previstas para esta semana y la que viene, claro. Tanda y ya volvemos. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario con el dólar en este momento? Mira, un mercado que sigue de a poquito para arriba. Cuando digo de a poquito es de a un peso. Hoy el dólar paralelo está a 157, pero siempre le prestamos atención a lo que es el contado con liqui. Está ya en 167 pesos. Esto es también un peso por encima del cierre del viernes. El dólar bolsa ahí está sin cambio, 161 pesos, con bonos tranquilos. Bueno, atención a lo que está pasando con el tema de vacunación. Se acelera rápidamente la vacunación porque ha llegado una gran cantidad de vacunas y están llegando estos días. Es decir, ahora sí hay un stock grande para vacunar y si querés vacunar 300.000, 350.000 dosis diarias como se hizo el fin de semana, hay stock, no hay este tema de tener que ir regulando porque en algún momento te quedás sin vacuna y está el papelón de que pasan días que no podés vacunar. Exactamente, o bien que reducían la cantidad de turnos para que no se note la ausencia, por lo tanto vacunabas muchísimo menos. De hecho, en los últimos 7 días, y ese es el dato, ahí se ve claramente la barra, la de la derecha, se vacunó un ritmo de 277.000 dosis diarias, promedio de los últimos 7 días, incluye fin de semana, que habitualmente baja, pero hubo días donde se vacunó por encima de 350.000 personas en un día y veníamos de un promedio de 114.000, 144.000, por lo tanto aumentó muchísimo. Prácticamente duplicaste el ritmo de vacunación, la cantidad de vacunados diarios. ¿Y esto qué plantea, Damián? A ver, Maxi, de hecho que ya a esta altura, y eso es lo interesante, que se avanzó mucho, en especial en los grupos de riesgo. Ya tenés que los mayores de 80 años está el 82% vacunado, los que tienen entre 70 y 79 el 88% vacunado, 85% vacunado de los que supera los 60 años, incluso el sector que venía más retrasado, los que tienen entre 18 y 59 años pero con factores de riesgo, ya se vacunó prácticamente el 45%. Es muchísimo. De hecho, hace un mes estábamos hablando de que estaba solamente el 4% vacunado. ¿Y cuántos quedan ahí en ese grupo? Factores de riesgo menores de 60 años. Bueno, de hecho, pasemos a la siguiente placa. Es ese grupo el que tiene factores de riesgo, eran en total, ya se vacunaron 2.400.000, quedan 2.145.000. Es este grupo, a ver si se ve acá, Damián, es el grupo
Clave, y acá terminás con el tema de grupos de riesgo, ¿no? Te quedan 2.145.000 personas menores de 60 años con riesgo. Ahora, a este ritmo de vacunación, ¿esto lo podés completar en tal vez en menos de 2 semanas? Sí, exactamente. De hecho, ese es el objetivo, Maxi. Desde el Gobierno Nacional lo que vienen diciendo es eso. Para mediados de junio, o sea, a partir del 15 de junio, concentrarse en los menores de 60 sin factores de riesgo, porque calculan que como mínimo se habrá vacunado al 85% de todos los grupos priorizados para ese momento. O sea, estamos hablando de mayores de 60, los menores de 60 con factor de riesgo y los grupos estratégicos y de salud. La idea, el gobierno ya calcula, de hecho, como tiene las dosis y ya están convocados los que se notaron a ser vacunados, por lo tanto, en 10 días, o sea, estadísticamente puede hacerlo más rápido, pero concluirían más o menos hacia la mitad de mes con todos los grupos de riesgo y a partir de ahí quedan los demás. Claro, digamos, te quedan acá, estos entre 18 y 59 años sin factores de riesgo, son 14 millones de personas. Exactamente, que Ahora ya se sí, vacunaron 2.600.000, que estos se han vacunado, de hecho, en los últimos días, y hay algunos que en ese grupo, que es un docente que es joven y no tiene factor de riesgo, está en esa estadística. Pero Claro, de es todos que modos, eso, te pregunto, Damián, esos 14 millones en realidad son muchísimo menos, porque dentro de esos 14 millones del grupo etario entre 18 y 59, vos tenés gente que se vacunó porque tenía antecedentes, tenés, qué sé yo, No, que ya están descontados, de están policía, descontados. o están... descontados, están fuera, descontados. esto no tiene ningún descontados, tipo claro. de factor de riesgo, 14 millones de personas que más bien. de 18 años y menos de 59 o Exactamente. 60. No son tan pocos No, entonces. No, pero a este ritmo de vacunación, tal vez en un mes y 20 días los podés vacunar. Absolutamente, si vos mantenés los 300.000 por día, estás hablando de que son 9 9 millones millones de personas por mes a los que se alcanza con una dosis, estamos hablando de, para llegar al 85% de toda la población objetivo, o sea, todos los mayores de 18 años, faltan 16 millones de dosis a aplicar. Por lo tanto, está llegando si se mantiene este ritmo, en menos de 2 meses, llegar con el 85% de toda la población mayor de 18 años. Podría es decir, llegar los a que hay que mediados de vacunar- agosto, si podés Mediados de mantener agosto, este o sea, ritmo. Hay que ver si mantenés este ritmo. Claro, por eso lo que dice el gobierno, que cree que efectivamente para las PASO va a llegar con el 85% de la población vacunada. a De menos todos que los se- mayores de 18 Claro, años. sí, sí, recordemos siempre la población objetivo son mayores de 18 años por ahora, ¿no? Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, atención, Carlos González Prieto tiene el tema del armado de listas en el frente de todos, provincia de Buenos Aires, la provincia clave, y Juntos por el Cambio. Atención que hay una interna enorme respecto al armado de listas también de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en Misiones, que fue el primer test electoral del año? ¿Qué pasó con el oficialismo, con el kirchnerismo y también con Juntos por el Cambio? Tanda, ya volvemos. Bueno, Carlos, listas en la elección en la provincia clave. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Así es, bueno, falta nada, ¿no? Cuando queremos acordar, tenemos la elección a la vuelta de la esquina y el tema es quién arma las listas. Son dos frentes, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, entonces hay que ponerse de acuerdo para ver quiénes son los candidatos. Arrancamos con el Frente de Todos. Objetivos de la campaña, es obvio lo que voy a decir, ¿no? Pero acelerar la vacunación, no lo dicen explícitamente, pero cada vacuna es Sí, casi estos un son los voto. objetivos de Juntos por el Cambio, porque no, evidentemente no de lo de Frente de Todos. Sí. Pongamos, No estaba cuestionar bien. la política sanitaria y económica. Bueno, Y- arrancamos al revés entonces. Vamos por cómo están las cosas en Juntos por el Cambio. Objetivo de Juntos por el Cambio, aunque no lo hacen explícito también, después vamos con el oficialismo. Cuestionar la política sanitaria, ¿no? Económica también, y después tratar de mostrar caras moderadas, salirse de la grieta. Pero en Juntos por el Cambio tienen un problema mayor, si se quiere, en encontrar el consenso que el que tiene el Frente de Todos, porque no se terminan poner de acuerdo respecto a quiénes van a ser los candidatos. Los candidatos que encabecen la lista. ¿Te acordás el viernes? Jorge Macri, aquí tremendo con Horacio Rodríguez Larreta, dijo que era un capricho de Larreta prácticamente querer poner a Diego Santilli de candidato en la provincia de Buenos Aires. Carrió que cerró filas con Horacio Rodríguez Larreta y va a querer poner sus candidatos. Problemas dentro del PRO. Imagínate lo que será después que se pongan de acuerdo las tres patas de Juntos por el Cambio. El radicalismo, la coalición cívica y el mismísimo PRO, que también tiene tensiones internas. ¿Quiénes pueden llegar a ser candidatos por ese espacio? Jorge Macri,
que no lo dice explícitamente, pero podría ser un candidato. Diego Santilli, si triunfa la postura de Horacio Rodríguez Larreta. Lilita Carrió, que tampoco dijo qué va a hacer, pero es muy probable que sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Pero cuesta el consenso dentro de Juntos por el Cambio. Vamos al Frente de Todos. El Frente de Todos que también tiene sus tensiones, pero aparentemente no irían a una PASO en la provincia de Buenos Aires. Aquí están concentrados en acelerar la vacunación, porque claro, cada vacuna es prácticamente un voto, y en inyectar plata al bolsillo de la gente. Por eso, esto que hablabas al comienzo del programa, ¿no? La incidencia de Kicillof, si querés, en la política económica, donde también lo que quieren es meterle plata en el bolsillo de la gente. En el Frente de Todos, lo que va a tener que sortear cualquier candidato es el consenso entre Cristina, fundamentalmente, Alberto Fernández y Sergio Massa, que es un hombre de la alianza a nivel nacional, pero que tiene mucho peso en la provincia de Buenos Aires. Te tiro algunos nombres también de perfiles moderados que se barajan como candidatos para esta elección. Daniel Scioli, que está de embajador en Brasil, con muy buena gestión. Imagínate que habla con Bolsonaro y habla con Lula, esos Sciolis. El zen de Scioli únicamente lo puede hacer. Algunos mencionan a Insaurralde. Luana Volnovich, más kirchnerista, ¿no? Que está en el PAMI. Victoria Tolosa Paz, que perdió en La Plata, pero podría ser alguna candidata con un perfil más cercano a Alberto Fernández. Y Fernanda Raberta, otro de los nombres que suenan, más asociada al kirchnerismo más puro. Pero en el Frente de Todos, todo parece indicar, Maxi, que no va a haber paso y que va a haber consenso para la elección de agosto. Bien. Después vamos a volver sobre este tema seguramente los próximos días, digamos, la disputa de... Obviamente el Frente de Todos tiene su electorado cautivo y Juntos por el Cambio tiene su electorado cautivo. El tema es ese medio, esa franja que va para un lado o para el otro según la elección, y que obviamente hay una parte en el medio hoy que está muy enojada con el gobierno, pero no encuentra dónde expresarse. Por eso empiezan todos a ver cómo empiezan de alguna manera a dirigirse a ese sector del medio. Glans, Misiones primero de test electoral y un mensaje para quién. Bueno, para todos. A ver, de hecho, porque ganó el oficialismo local, el Frente Renovador de la Concordia Misionero, que se quedó con el 46% de los votos. Estamos hablando de elecciones para diputados provinciales, también se elegían concejales, algunos estatuyentes de localidades que van a pasar a ser municipio. El Frente Juntos por el Cambio obtuvo casi el 28% y el Encuentro Popular y Agrario para la Victoria obtuvo el 14,3%, que es el kirchnerismo duro, no el PJ, que está dentro de la alianza que lidera Carlos Rovira, exgobernador, y que es el presidente de ese espacio, el Frente Renovador de la Concordia. Vos decías, a ver, mensajes que dejó esta primer test electoral. Por un lado, es cierto que el oficialismo ganó, pero perdió 26% de los votos con lo que fue la elección del año 2019, o sea, retrocedió mucho. Y en este sentido, el macrismo aumentó 10% en 2 años y también el kirchnerismo más duro aumentó un poco, quedó tercero, pero sumó 6% de los votos en 2 años. La pregunta es, ¿cómo se leería esto si fuese hoy, hubiese sido en Misiones hacer la elección para diputados nacionales? Y acá está la lectura interesante. El Frente, en la provincia de Misiones renueva este año 3 diputados nacionales, no renueva senadores. Son 2 del Frente Renovador de la Concordia, 1 de Juntos por el Cambio. Con este resultado se quedarían, cada fuerza renovaría los suyos. Y el problema es que el Frente Renovador de la Concordia es un aliado del Frente de Todos a nivel nacional. Es un aliado, pero es de esa cantera chiquitita, pero clave, de diputados a los que todo el tiempo tiene que el oficialismo ir a buscar para tratar de lograr adhesiones. Si